Hola, buenas tardes. ¿Me oyen? Sí. Vale, vale. ¿Que lo baje? ¿Así mejor? Vale. Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar esta mesa de debate dentro de este marco de foco, dirigida, bueno, pues a uno de los temas tal vez de los más importantes, ¿no?, que están teniendo que ver con esta transformación. Yo diría que es una transformación de la sociedad que se está un poco cada vez más, o que tenemos que impulsar su paso al territorio y a la ciudad y a los lugares que habitamos, ¿no? Dentro de, digamos, de los diferentes aspectos digamos, que afectan a esta transformación, la movilidad es un tema esencial, ¿no? Es un tema esencial siempre, bueno, realmente siempre lo ha sido, ¿no? La movilidad, vamos en esta tarde a intentar acercarnos en particular a la esfera que tiene que ver con la vida cotidiana. Pero aún así yo quería por lo menos enmarcarlo un poco dentro de una visión un poco global, ¿no?, de lo que es la movilidad en el territorio, en nuestras ciudades, ¿no? La movilidad, como digo, ha sido siempre uno de los sistemas relevantes. Es que sentí como que algo se soltaba, pero no. Bueno, no importa. Siempre ha sido un tema relevante, ¿no? Pero claro, si pensamos en el sentido de que de algún modo corresponde dentro del tejido de las ciudades, digamos, de los ámbitos en donde organizamos la vida colectiva, bueno, tienen que ver con la conexión y con la interrelación entre aspectos, entre personas, entre diferentes tipos de actividades, etcétera, ¿no? A ver si yo creo que ahora está mejor colocado, que a mí me parece que algo se estaba moviendo. Mejor ahora, ¿no? Sí. Se había medio caído por ahí. Bueno, a ver si ahora lo cogí mejor. Vale. Como digo, bueno, se trata, por tanto, como digo, de un sistema siempre troncal, ¿no? Pero, sin embargo, hasta no hace mucho tiempo, recordarán algunas compañeras y compañeros que veo y que tienen que ver con el mundo del urbanismo y con, digamos, cuando aprendíamos a entender las ciudades o a ordenarlas, como más de una vez, en vez de movilidad, hablábamos de sistema viario. Y eso es muy significativo con respecto a la idea de movilidad que de algún modo está en la base y está tatuada en las ciudades que habitamos, ¿no? Sistema viario se refería básicamente a la red por la que se movía el vehículo motorizado. O sea, por tanto, digamos, el tejido, digamos, más que de movilidad, se hablaba de, bueno, cómo organizar el movimiento del vehículo. Y, por tanto, muchas de las veces, digamos, el resto de movimientos que se producían en la ciudad se producían de una forma marginal. O sea, lo que no es asfalto, pues será el espacio para recorrerlo peatonalmente. Por donde no pasaban, digamos, de algún modo el eje o uno de los, digamos, de los, el protagonista de las ciudades, tal como en la actualidad las tenemos concebidas, venía a ser, por tanto, el vehículo, ¿no? Una de las, yo diría que una de las transformaciones más importantes que se está produciendo en los últimos años tiene que ver con ese cambio de protagonismo, ¿no? Con que pasa a ser el habitante o la persona, las personas, la gente, pasan a ser las protagonistas de un espacio que es el espacio libre, el espacio colectivo, dentro del cual la movilidad es una de las acciones centrales. Movilidad que, en primer lugar, es la de las personas, también la de determinadas formas de movimiento en transportes no motorizados
y donde también sigue siendo esencial el movimiento de vehículos, el movimiento de mercancías y fundamentalmente el transporte público, ¿no? Por tanto, digamos que lo he querido decir así como de una forma un poco pedestre, ¿no? En el sentido de que parece que no es tanta la transformación, pero es una transformación de muchísimo calado. Significa entender la ciudad de otra manera, ver la ciudad de otra manera y por tanto va a haber que ordenarla de otra manera. Significa que cuando se piensa la ciudad a una escala amplia y se piensa en las vías fundamentales de movimiento de mercancías o de transporte, hay que ir viendo también otra segunda escala. Y significa fundamentalmente, cuando nos acercamos al ámbito más corto, que hay que pensar en una sociedad que es diversa, donde digamos, los parámetros no pueden responder a un habitante tipo, donde hay mujeres, hay hombres, donde hay niñas, hay niños, hay personas de más edad, hay personas con dificultades de movilidad. Y además, fundamentalmente, hay personas que, digamos que hay diferentes aspectos de la vida y todos ellos son importantes y en ellos incide de una forma central la movilidad. Lo que no puede ser la movilidad ordenada y controlada es aquella que solo se dirige al trabajo que es productivo, al trabajo, digamos, a ir o venir del lugar de trabajo, sino que atender digamos, al movimiento cotidiano de la compra, sobre todo de las labores de cuidado, incluso a la forma, digamos, de poder recorrer tu ámbito próximo a tu vivienda, se convierte en central en esta otra idea de movilidad, ¿no? Bueno, estos son un poco muy por encima, que no soy yo la persona que va a desarrollar ninguna de las ponencias de la mesa, pero sí que creía que era esencial digamos que entendamos que vamos a tratar en esta mesa de esa otra movilidad, de esa movilidad que poco a poco está entrando en nuestras ciudades, que se está un poco traduciendo en un esfuerzo por la mejora y el cambio en los sistemas de transporte público, de tal forma que se conviertan en elementos más troncales, digamos, con vehículos que sean, digamos, cuyo gasto energético no sea el que hasta ahora es y además que no produzcan unas emisiones como las que hasta ahora tienen, y donde sobre todo digamos, la reinvención del espacio público pensado para las personas y para su encuentro es central, ¿no? Y vamos a querer un poco acercarnos a estos temas. Para ello, cuento hoy en este grupo con tres compañeras, con tres profesionales y digamos que tienen una amplia experiencia desde diversas perspectivas que con sus aportaciones van un poco a, digamos, a desarrollar reflexiones básicas para que el debate entre la mesa se pueda producir, ¿no? A mi lado tengo a Matilde Rubio Presa. Matilde es arquitecta y urbanista de GESPLAN, de la sociedad pública GESPLAN, donde ha desarrollado, bueno, diferentes importantes trabajos, tanto de reflexión como de ordenación del territorio en relación básica, en diversas ocasiones, con aspectos instrumentalmente novedosos en el urbanismo, como son la introducción, la integración de la perspectiva de género y en este momento toda, digamos, la instrumentación que está teniendo que ver con traducir al urbanismo y la ordenación territorial, lo que significa bueno, la sostenibilidad desde todas las perspectivas y las herramientas que nos permitan transformar nuestras ciudades de cara al cambio climático, ¿no? Ahora le pasaré la palabra. A continuación le pasaré la palabra a Elena Vega. Elena es también arquitecta y urbanista del equipo de trabajo e investigación de Raíz.
Ella además pues ha tenido también, ha desarrollado numerosos trabajos tanto de investigación como de desarrollo, tanto en planes de movilidad sostenible como en otras figuras de ordenación del territorio, también en algunos casos relacionadas con la participación, que creo que será un elemento del que hablaremos en relación con este cambio en la movilidad que considero esencial, ¿no? Y nos acompaña también en la mesa, ustedes tendrían en su programa a Itaiza y a Yeray, que no van a poder acompañarnos por diferentes problemas personales, y nos va a acompañar Rafaela, que es una activista, una trabajadora. Rafaela Pimentel es una trabajadora del hogar y además una activista fundadora de Sintrahol, Sintraoku, territorio doméstico. Territorio doméstico, que ahora ella nos contará su experiencia digamos que yo creo que además su aportación va a tener mucho que ver con la importancia del transporte público como algo que va mucho más allá de un sistema que se pueda pensar solamente en relación con, digamos, la movilidad tradicional, ¿no? O con el sistema viario tradicional. Creo que en ese sentido la percepción digamos, que abre la mano a la participación ciudadana, contada desde la experiencia particular de Rafaela, va a ser importante para centrar el debate en algunos de sus aspectos, ¿no? Voy a pasar la palabra, por tanto, en primer lugar, a Matilde Rubio, que va a hacernos una presentación, creo que acompañada de algunas imágenes que espero que tengas ahora en la pantalla. Cuando quieras, Mati. Buenas tardes, bueno, ya noche. Muchas gracias por la invitación y por poder estar acompañada de estas señoras también que van a participar conmigo en este debate. Y no sé si es esa ya mi presentación, ¿sí? Bueno, yo les voy a exponer, ¿no? Vale. Les voy a exponer un plan un plan redactado procurando atender a las distintas miradas como proceso de transformación del espacio urbano. Es el segundo plan, el de modernización de Playa de Mogán. Playa de Mogán es un núcleo turístico de la isla de Gran Canaria que tiene una característica especial y lo distingue de otros núcleos turísticos, y es que además de ser un núcleo con planta alojativa y un núcleo turístico al uso, además tiene una tradición histórica y tiene un núcleo residencial y tradicional que lo caracteriza y que le da una identidad diferente al resto de los núcleos turísticos, por lo menos de Gran Canaria. Un plan de modernización es un instrumento urbanístico que trabaja a dos escalas. Por una parte, trabaja la ordenación urbanística y la distribución de los usos, que más adelante veremos, y también trabaja el diseño urbano. A ver si atino para pasarla. No sé si es mejor. Es que me parece que va más lento que yo. A ver. Que ahora ya no sé ni dónde estoy. Vale. Vale. Bueno, lo digo. El trabajo que hemos realizado, lo fundamental y más novedoso que por lo menos hemos hecho es introducir la perspectiva de género y el urbanismo feminista, más bien, de una manera transversal,
utilizando principios que ya están en muchos estudios y en muchos trabajos, pero que trasladados al urbanismo canario todavía en aquel momento, que cuando nosotros empezamos, que ya hace unos años, fue en 2017, no conocíamos un plan urbanístico en sí que los tuviese, o por lo menos no existía una metodología para poder aplicar y saber a dónde acudir y qué mirar. ¿Vale? Había mucho en el resto de la península, pero aquí todavía no estaba en un instrumento. Intentamos que fuese, o creo que lo hemos trabajado así, de una manera transversal en todas las fases del documento, y ahora en el desarrollo lo veremos, y a través de todas las disciplinas, que no fuese una visión sectorizada de esa perspectiva de género, porque sí es verdad que teníamos la necesidad, por ley, de hacer un análisis de la perspectiva de género. Pero muchas veces se entendía, o no sé si se sigue entendiendo, espero que ya no, porque han evolucionado los años y hemos evolucionado todos, era un apartado dentro del plan. Y la idea nuestra era que no podía ser así, sino que tenía que ser de una manera transversal, atravesando todo lo que tratásemos en ese plan. De esta manera, pues, todos los ámbitos que son importantes para la vida, para la sociabilidad, los usos y actividades, los accesos y conexiones, la comodidad, la imagen. Vaya, me sigo peleando con esto. ¿No? Ahora voy para atrás. Bueno, como principio, y digo que recurrimos a bibliografía, que hay y ha habido mucha, la de Amiché, Colectivo Punsei, ya estaban trabajando en ese sentido y buscábamos pues, los entornos señalizados, los entornos visibles, los entornos vitales. Voy a ir rápido para no... Tienen bastante más enjundia, pero no me quiero entretener. Los entornos vigilados, con vigilancia natural, no vigilancia de la policía, sino que entre unos y otros nos sintamos cómodos porque sabemos que las otras personas que están alrededor nuestra van a poder socorrernos, van a poder ayudarnos o están ahí por lo menos. Su presencia es importante en la seguridad de las personas, en nuestra percepción. Un entorno equipado y un entorno comunitario. Esto lo tradujimos en una detección de puntos que hicimos primero por un equipo técnico, recorriendo Playa de Mogán y detectando puntos que el equipo técnico veía que eran, pues que estaban relacionados con falta o no de un entorno visible, de un entorno vital, de un entorno señalizado, vigilado, etc. Además de esto, hicimos un diagnóstico pues viendo los equipamientos de proximidad, viendo cada equipamiento y cada centro vital, por ejemplo la playa, el centro comercial, el centro de salud, a cuánto estaba de distancia, 5 minutos caminando, 10 minutos, 20 minutos o más de 20 minutos, lo que se considera que ya es excesivo para una movilidad peatonal. Analizamos también la accesibilidad y movilidad desde el punto de vista del estado de las aceras, de las calzadas, de las longitudes, de las pendientes de las vías, del transporte público, a cuánto también estaban las paradas de taxi, las paradas de guagua de cada uno a 10 minutos, 5 minutos o 20 minutos caminando de los centros más importantes de Playa de Mogán. Y también hicimos análisis de los espacios libres, cómo funcionan esos espacios libres, qué calidad tienen, qué usuarios acuden a ellos, si son los residentes, si son los turistas, son ambos, qué funcionalidad, qué escala tiene cada uno, si es una escala de transición porque es un paseo, es un pequeño espacio público para el juego de niños, etcétera. Estudiamos también
cómo era el confort ambiental desde el punto de vista de la percepción y también de la salud pública, cómo es la naturaleza, si hay naturaleza o no en la ciudad y qué tipo de relación tiene con las personas. Si hay sombra, que para Playa de Mogán, por ser un núcleo turístico, bueno, y aquí en Canarias, en realidad en todas nuestras ciudades, es importante tener en cuenta qué tipo de sombra era, si era por infraestructura o era vegetal. ¿Me lo están pasando ustedes, no? Con todo esto, y sobre todo con los puntos que detectamos, con la lluvia de puntos críticos, hicimos un mapa de calor en donde detectamos qué áreas de Playa de Mogán eran las que mayores problemas tenían desde el punto de vista pues, de todo esto que estaba comentando, desde el punto de vista de la perspectiva de género, pero no solo de género, sino también de edad, de diversidad funcional, visto el género desde ese punto de vista. Sí, es que creo que va a ser mejor. Todo esto, elaborado por técnicos en un primer momento, luego fue muy importante un primer proceso de participación ciudadana que celebramos en el año 2019, que más adelante contaré, que sigue con la trayectoria del plan este proceso y también lo contaremos más adelante, para elaborar finalmente un mapa de puntos críticos del núcleo, porque sin tener la opinión de las personas que lo viven, lo visitan o trabajan en él, realmente la opinión de los técnicos que vamos de paseo o de trabajo, pero que no vivimos allí, es totalmente diferente y después les contaré en las encuestas qué diferencias hemos percibido. Todo esto nos ha ayudado a terminar de realizar un diagnóstico, podemos pasar, que lo podemos sintetizar desde la perspectiva de género, pues en donde había falta de vigilancia natural, donde había escasez de actividad en determinadas horas del día. Hay lugares en las ciudades que a lo mejor tienen mucho uso por la mañana o durante las horas de trabajo, pero después por la noche son un desierto. Todo eso al final, cuando vamos transitando por la ciudad, lo que percibimos muchas veces es inseguridad, o hay también espacios que a lo mejor no están terminados de colmatar, no están las edificaciones terminadas o edificadas, y son grandes espacios que por el día muchas veces en Playa de Mogán, por ejemplo, sirven como aparcamientos improvisados o grandes playas de aparcamientos improvisados, pero por la noche da más respeto pasar por allí. Hay también un elemento fundamental en Playa de Mogán, que es el barranco, que ahora mismo que es un eje vertebrador de Playa de Mogán, pero sin embargo no tiene la importancia y además es como un lugar que puede llegar también a dar percepción de inseguridad, cuando podría ser un lugar de encuentro, un lugar de encuentro entre las personas y con la naturaleza. No voy a seguir extendiéndome, pasamos. Todo esto nos lleva a una síntesis del diagnóstico más completa con el resto de debilidades y fortalezas. Pasa. Y nos lleva a plantear una estrategia en donde los puntos clave van a ser la reordenación de los usos y la potenciación del espacio público, la diversificación funcional y la distribución equilibrada de esos usos, precisamente para lo que hablábamos de tener actividad en las diferentes partes del núcleo la mayor parte del tiempo y que haya trasiego y haya percepción de actividad, y la mejora de la movilidad. Podemos pasar. Esta estrategia a nivel estructural va acompañada también de una estrategia en el diseño del paisaje urbano y la seguridad vinculada a los entornos que antes hablábamos, para mejorar cada uno de ellos o cada uno de esos aspectos o focalizaciones, pero al final tiene que ser una visión integrada. Podemos pasar. Eso nos lleva, en la ordenación, a una reordenación de usos, potenciando la zona norte, que en este momento pues, está vacía,
creando ejes longitudinales para hacer esas conexiones, con ejes cruzados con los ejes transversales. Y todo eso está estructurado en 4 sistemas. Un sistema de renaturalización, que ahora contaré cómo lo hemos desarrollado. Un sistema dinámico y sostenible, que es el que contiene la movilidad y accesibilidad. Un sistema costero y un sistema panorámico. Seguimos, para ir rapidito. Ahora me voy a centrar ya más en la movilidad, que ha sido uno de los aspectos que hemos trabajado porque era uno de los factores que influían mucho en cómo funciona Playa de Mogán. Playa de Mogán ahora mismo es una ciudad invadida por el vehículo privado, en donde hay más espacio para los coches que para caminar las personas, excepto en una vía peatonal que hay estructurante del núcleo. Y falta espacio verde, falta espacio para las relaciones. Lo estructuramos de tal manera que estudiamos primero con la pirámide de movilidad, que la prioridad fuesen los peatones, pasando en segundo lugar a los ciclistas, luego al transporte público, para llegar al transporte de carga y para llegar al final al transporte privado. Con esto, lo que hicimos fue crear un área en la zona norte, a la entrada de Playa de Mogán, un gran área modal para que con un gran aparcamiento y con un transporte público sostenible que va por esa por ese eje longitudinal, que ahora mismo es mitad es rodada, mitad es peatonal. También trabajamos cómo podíamos hacer el estudio de la movilidad. Se basó en ver cómo podía funcionar la movilidad a partir de la creación de ese área modal, de ese área intermodal, para descargar de vehículo privado el resto de Playa de Mogán y poder recuperar los espacios e incluso ver cómo podíamos renaturalizar parte del espacio que ahora mismo es calzada. La disminución, porque hay sobreancho en casi todas las ciudades turísticas, hay sobreancho de calzada, en donde hay a lo mejor 2 carriles en un sentido, 2 carriles en otro, espacio para aparcar, pero después las aceras muchas veces son muy pequeñas. En este caso, por ejemplo, en esta zona, es la estructura que tiene. Nosotros hemos dejado una vía en un sentido, otra vía para otro, y el resto se ha recuperado como espacio libre público. En esta zona también, de aquí, que la tenemos aquí, que es atravesada por una calle y hay un gran solar que se usa muchas veces para aparcar las guaguas privadas que llegan a Playa de Mogán. Hemos conseguido, con la reestructuración de la movilidad, desaparecer esa vía, que pase solo a ser rodonal de tránsito restringido, y recuperar también toda esa zona como un gran espacio libre verde. Con todo esto eliminamos también sellado de suelo y hacemos una Playa de Mogán, un espacio más permeable, con más vegetación, más agradable para el paseo, también regulando, y ya lo veremos más adelante, la temperatura y las islas de calor que se pueden producir. Hicimos también, no pases todavía, una reestructuración, o no una reestructuración, realmente el diseño de una red ciclista que va acompañada a estos peatonales y a todas estas vías. ¿Vamos? Ya. Sigue. Nada, esta es la imagen de Playa de Mogán. Todos los espacios que hemos conseguido renaturalizar y con esta reestructuración de la movilidad, sigue que ya vamos. Y nada, el diseño de todos los problemas que veíamos, un rediseño del espacio público, que no me voy a detener porque no es el centro y sigue pasando que ya. Sigue.
Vale, me voy a centrar solo ya en la participación porque ha sido uno de los elementos fundamentales de este trabajo. Empezó en 2019, en los que tuvimos talleres de participación y encuestas, de las que tuvimos bastante participación. Fueron como 400 y pico respuestas. Y otra oleada de encuestas que la hemos hecho ahora en 2023 y talleres y paseos comunitarios que también hemos desarrollado en este año 2023, este mes precisamente y el mes pasado. El resultado pues ha sido que muchos de los problemas que nosotros habíamos detectado pues sí que los vivían los residentes y los visitantes de Playa de Mogán, pero otros que nosotros, sobre todo en la seguridad, que nosotros pensábamos que se podían sentir inseguros, los residentes no se sienten así por el sentido de pertenencia que tienen y porque realmente es su núcleo y su espacio donde conviven y se conocen. En las convocatorias de este año pues hemos hecho talleres, hemos hecho encuestas online, aquí tienen las matrices de trabajo y hemos trabajado también los itinerarios cotidianos. ¿Cómo es la movilidad que desarrollan cada una de las edades con las que hemos trabajado? Hemos hecho 3 talleres teóricos con el Colegio de Playa de Mogán, la población de edad general, vamos a decir, y las personas mayores de Playa de Mogán, con unos resultados preciosos, la verdad, por la implicación, por cómo, puedes pasar, por cómo hemos, sobre todo el sentido de pertenencia que tienen todos los residentes allí. Y las diferentes visiones, la de los niños preocupados también por dónde podían caminar o no sus abuelos, porque Mogán tiene un risco con muy poca accesibilidad y muchas de las personas mayores que viven allí se están viendo obligadas a salir de su casa de siempre por este problema de movilidad. Y realizamos con ellos también el mapeo, un circuito en donde nos iban diciendo qué problemas o qué cosas les gustaban. Sigue que ya estamos acabando. Estos son diferentes aportaciones del colegio y ahora veremos unas redacciones que también prepararon, en donde te dice que le gusta Playa de Mogán y se nota el amor con el que sienten por su ciudad. Bueno, les dejo con un vídeo que no sé si hay tiempo y si no, pues lo pasamos. Sí, un poquito apuradita. Pues nada, ya está, ya está. Pero como quieran. En el planeamiento urbanístico, implementarlo con una mirada más social y poder incluir medidas que sean satisfactorias para toda la sociedad, desde los niños, los ancianos y las personas adultas, pues que esté la mirada y tener con la conciencia de igualdad de género y de igualdad social. Ha sido un proceso participativo que ya se inició en 2019 y en esta segunda parte del proceso lo que hemos estado haciendo es dar una mirada absolutamente transversal al PMM, es decir, para introducir qué es lo que piensa la ciudadanía del espacio en el que viven, del espacio físico y social en el que viven. Y para eso hemos estado haciendo talleres con los niños y las niñas del colegio, con las personas mayores que acuden al centro y con el resto de la ciudadanía. Además de dar 3 miradas diferentes, desde la mañana, la media mañana y esta que va a ser tarde-noche, para ver cómo se observa y cómo se transita por el espacio, ¿no? Y qué se detecta, qué habría que mejorar para implementar el PMM de Playa de Mogán. La participación, con el colegio fue fantástica, estaban encantados y encantadas de salir, de descubrir el espacio, además de una de las partes del taller. Los talleres, los 3 han sido una parte teórica y otra práctica. Entonces en la teórica se le han aportado conceptos o términos sobre género, sobre igualdad, sobre urbanismo, sobre participación. Entonces estaban encantados y encantadas porque iban con sus libretitas, apuntando, sacando fotos y demás. Luego el grupo de mayores también muy bien, estaban súper implicadas, muy contentas de que se les escuchara. Yo creo que en muchos casos lo que pasa es que no saben que tienen derecho a pedir.
y no saben que tienen derecho a decir esto no me gusta o esto podría mejorarse. Atender a todas las miradas para que todas las miradas tengan un reflejo en lo que es en cómo se ordena el territorio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Matilde. La verdad que bueno, conocía además el plan de Mogán desde que estaban ustedes trabajando con él, que efectivamente ha sido una avanzadilla, ¿no?, de la integración de la perspectiva de género en un plan en concreto, no una reflexión, no una aproximación, no un análisis, sino una propuesta, ¿no? Y en ese sentido, pues, bueno, será bonito ver que se tramite. Después te preguntaré alguna cosa del espacio turístico y de las personas que trabajan en él y cuánto han participado en él, pero vamos a dar paso a otras compañeras y así mezclamos reflexiones y después dialogamos a todas en una misma conversación. Le paso la palabra entonces a Elena, cuando quieras. Buenas noches, ya estamos en noche cerrada. Imagino que están cansadas, yo estoy súper cansada. Bueno, cuando nos invitan a De Raíz a participar en este fórum, una de las cosas que más por lo menos personalmente, nos atraen es el formato debate. Llevamos participando en el colectivo De Raíz, Marta que está aquí y yo, en muchas ponencias, en trabajos concretos con perspectiva ecofeminista y siempre acaba siendo una clase magistral, ¿no? Llegar y exponer, dar un criterio muy estanco, muy concreto, y el formato que presentaba el foro era muy, muy diferente porque da pie a un debate cruzado donde además con la experiencia que ya tenemos creemos que se aprende bastante más porque se clarifican esas dudas que pueden surgir, ¿no? También me nació, ¿no?, en ese momento traer más una reflexión desde el aprendizaje de estos últimos años, donde hemos estado poniendo muchísimo esfuerzo en visibilizar y en poner en activo, ¿no?, como decían en las otras mesas, ¿no?, en práctica directa lo que es un urbanismo ecofeminista y hemos tenido suerte de participar en algunos trabajos muy interesantes donde básicamente hemos aprendido. Hemos desarrollado muchas herramientas que teníamos, pero hemos aprendido muchísimo lo que significa aplicar el ecofeminismo en el urbanismo y no es otra cosa que la escucha activa, la empatía directa de cómo escuchar las experiencias de las personas que habitan el territorio, el barrio, la vecindad, ¿no?, el punto donde vayas a aplicar ese diseño. Partiendo de esa escucha activa, entendemos que aunque seamos técnicas y tengamos muchísima capacitación en muchísimas cosas, al final lo que estamos hablando es de recoger esas experiencias y poderlas poner en práctica. Nosotras hoy estamos hablando de movilidad de cuidados. La movilidad de cuidados no es otra cosa que es todas aquellas actividades que hay que hacer en el día para sobrevivir, básicamente, y que generalmente somos incapaces de hacerlas porque el espacio no está preparado. Porque realmente nos encontramos impedimentos continuos desde los más básicos, aceras no preparadas, escalones en la puerta de una casa cuando tengo una pierna rota o una discapacidad no temporal, ¿no?, permanente, o no hay apoyo de transporte o no hay sombra de camino al colegio. Bueno, pues por ejemplo, en uno de los trabajos que nos llevó una participación muy larga y compleja porque estábamos además en mitad de pandemia fue una generación de base de datos con perspectiva de género para el municipio de La Laguna. Fue un barrido muy grande, muy potente, donde aprendimos a darle la vuelta a casi todos los criterios que teníamos preconcebidos. De repente descubríamos situaciones, esquinas, puntos inseguros que a lo mejor nosotros no habíamos visto, ¿no? Y realmente aprendimos a aprender cómo reformular todos esos prejuicios o aprendizajes que veníamos de la facultad, ya todas muy sabidas y muy predispuestas, ¿no?, a tomar decisiones, a aprender a bajarte de ahí, a decir, esto es muy gordo, ¿no?, como comentaban en la otra mesa, como dice el letrero, no es solo para una persona, no es solo para un equipo formado, sino es para un equipo formado con ganas de escuchar lo que tienen que decir las personas que lo habitan, porque al final es como cuando diseñas una casa, ¿no?, o una vivienda.
quien va a vivir ahí es esa persona, no eres tú. Tú puedes poner toda tu normativa, toda tu creatividad, pero la persona a la que va a habitar ese espacio tiene que decir mucho. Pues en esa línea entendíamos nosotras lo que es la aplicación del urbanismo ecofeminista, que no deja de ser una aplicación de la ley con sensatez y conocimiento, pero está recogido en la ley. La transversalidad, la aplicación de la perspectiva de género, la sostenibilidad, y realmente es una intersección de todos aquellos aspectos que nos influyen en nuestra vida, en nuestro día a día y que tienen que, en este caso, tienen relación con la planificación urbana en diferentes escalas, porque además es importante la interescalaridad. No es lo mismo la aplicación del urbanismo a gran escala que bajar y ver, ¿no?, como comentaba ella, dónde están las farmacias, dónde están las escuelas, dónde están las paradas de guagua, cómo podemos llegar hasta ellas. En aquellas experiencias de la base de datos, por ejemplo, entendimos que una de las partes que decían las vecinas del barrio de La Laguna, de un parque concreto, que era el de La Vega, que valoraban de ese espacio y qué les parecía una barrera insalvable, y todas decían lo mismo: es imposible llegar desde mi casa hasta este espacio por las calles, porque no hay posibilidad de caminar de forma segura. Bueno, en este caso un parque pues es con las infancias, pero también caben las edades. Antes comentaba Marta en la mesa anterior, porque además está todo muy relacionado, estas mesas todas tienen mucho que ver. La salud implica el poder ir a jugar a la calle, el poder relacionarme con mis vecinas, el poder disfrutar de un día donde no creo que he sobrevivido, sino, bueno, he podido hacer las tareas habituales: compra, administración, bancos, trabajo, educación, todo de una manera saludable. Entonces, al final todas se interrelacionan. La interescalaridad habla de eso, de cómo aplicamos en grandes masas en el urbanismo, pero cómo bajamos hasta la propia vivienda, que se genera de una manera fluida en el tiempo, en la capacidad de acoger a diferentes fórmulas familiares, porque la básica que conocemos o que se ha aplicado siempre no sirve, ¿no? Como comentaba en el otro antes, no se puede diseñar solo para un perfil, el champiñón este que decía Yayo Herrero, este señor que se levanta por las mañanas perfectamente planchado, vestido, alimentado, con sus criaturas cuidadas, perfectamente atendidas, y entonces acude 8, 10, 12 horas a su puesto de trabajo y vuelve en su vehículo privado al que pocas personas tienen acceso, y entonces todas las infraestructuras, el viario que decía Elsa, se planifica para esta persona. No. O sea, no hay que llamarlo viario, hay que llamarlo calle, y la calle la ocupamos todas, y las niñas y los niños no salen a jugar porque vivimos en una sociedad cochecentrista. Entonces, si el coche, que es el punto más inseguro que existe en las calles, lo ocupa todo, aceras, aparcamientos, la vía en sí, no cabemos el resto. De eso va la movilidad cotidiana y de eso va la aplicación del ecofeminismo al diseño básico, ¿no? El de la escucha activa de las necesidades. No es la misma necesidad lo que pasa en la península que lo que pasa en Las Palmas, que lo que pasa en Santa Cruz, que lo que pasa en una Orotava. No tenemos ni la misma orografía ni las mismas realidades. Cada persona va a aportar una información tan valiosa que entonces la reflexión que yo traigo aquí es: ¿qué estamos haciendo de la participación? ¿Qué estamos haciendo de los informes, de los informes con perspectiva de género? Hemos reglamentado que se incorporen, pero lo que estamos haciendo es institucionalizarlos. Aporto un informe y listo. Entonces todo cabe. Puedes hacer un desarrollo urbanístico totalmente hostil, ¿no? Comentaban en la otra mesa la arquitectura hostil, donde cabe una plaza, donde ponen bancos, donde la gente no puede descansar, donde no hay agua, que es la manera, no hay fuentes, la manera democrática de acceder al agua a todos los niveles es poner una fuente en un parque, tan sencillo. Además, una fuente que abastezca a animales, a personas y a personas con discapacidades. Es muy sencillo, pero no se hace porque es más importante la foto finish, ¿no? El que pueda instagramear que mi plaza es preciosa porque tiene
4 juegos maravillosos, no tiene sombra, no tiene agua, no tiene un banco donde sentarme, no hay un kiosco de apoyo, no hay diversidad, estamos en mitad de la nada. Antes traía en la anterior mesa, fue muy interesante, trajeron unos diseños urbanísticos tremendamente colosales donde se descentralizan los parques para convertirlos en parques urbanos. Bueno, el debate es muy amplio porque es verdad que todo esto parte del concepto de qué entendemos por seguridad, qué entendemos por estado de bienestar. Todos esos conceptos desarrollados desde la experiencia de cada idiosincrasia, ¿no? De cada barrio, de cada espacio que encontramos, varían. Entonces, básicamente, para mí, la movilidad cotidiana es una lectura de lo que pasa en ese barrio, ese día, el de mañana, el de pasado. Y esa aplicación, esa lectura, esa experiencia, ese aprendizaje es lo que va a definir un buen urbanismo. Lo podemos llamar de cualquier manera. Nosotros lo llamamos ecofeminismo porque nos gusta mucho visibilizar esas palabras, pero realmente no es otra cosa que leer lo que pasa en esa sociedad. Durante un seminario que hicimos en la facultad sobre informes, justamente, la viabilidad, ¿no?, de la experiencia, un juez que se jactaba de haber rebatido, ¿no?, de haber echado atrás una sentencia y tal, comentaba, es que lo que ustedes están exponiendo para la aplicación de la perspectiva ecofeminista en el urbanismo no es otra cosa que una lectura social del entorno. Es que es eso, es que no estamos diciendo que haya que poner un privilegio por encima de otro. No, estamos quitando privilegios establecidos desde hace muchísimo tiempo y no tanto, no estamos hablando de algo histórico, estamos hablando de cuando llegó el coche, cuando se centralizaron las zonas, no, los usos en los espacios. Entonces, es retomar, Marta antes decía en sus exposiciones, retomar las recetas de las abuelas, un poco en esa idea, ¿no? Es volver a vivenciar, volver a civilizarnos en la escucha de las necesidades que tenemos como vecinas de todos nuestros barrios, porque todas estamos en esa experiencia. Y lo que, bueno, creo que me parece interesante es invitarles a un debate sobre todo ese tema, ¿no? Muchísimas gracias, Elena. Muchas gracias, Elena. Creo que, bueno, que has tocado un montón de temas centrales donde efectivamente digo que hablarlos es fundamental porque, mucho como decías, pues parece que lo que estamos haciendo es pensar en ciudades para la gente, para vivir normal. No se trata, digamos, de estarnos inventando la pólvora. O sea, ¿usted qué necesita toda la semana? Bueno, pues usted necesita poder salir, poder comprar, poder pasear, descansar. Bueno, ese tipo de cosas no son tan fáciles de hacer en un barrio. Luego, algo hicimos muy mal. Y por tanto vamos a intentarlo hacer bien y se puede. Lo que sí, yo creo que sí es bonito también transmitir es que se puede. O sea, nuestras ciudades están efectivamente planteadas sobre algunos presupuestos bastante erróneos que en los últimos años además se han puesto muy claramente en evidencia, ¿no? Y aunque es verdad que las cosas físicas parece que su transformación es siempre como más, bueno, es difícil porque bueno, significa inversión, significa gestión, significa una serie de cosas, pero sí que se puede y por tanto las ciudades son capaces de, digamos, estoy segura, ¿no?, de que van a ser capaces de recuperar esas capacidades, ¿no? Ahora seguiremos hablando de ellas. Será importante unir a la conversación a Rafaela, que Rafaela además nos va a contar además de su experiencia, digamos, de movilidad dentro del territorio y de la ciudad, la propia experiencia, digamos, colectiva que de algún modo se ha desarrollado también dentro de esa movilidad, ¿no? Cuando quieras, Rafaela. Pues nada, gracias, buenas tardes y gracias por tener esta conversación. Yo desde mi persona, que soy trabajadora de hogar, cuidadora, y soy una persona migrante de las que en los últimos años estamos sosteniendo los cuidados, esos cuidados que no tienen reconocimiento, que no tienen la calidad. Nosotras lo hacemos con la calidad, pero realmente
están siendo privatizados y luego esa privatización está siendo vendido los cuidados a través de empresas y que los compran las personas que pueden comprarla. Entonces, con lo cual nos quedamos mucha gente sin esos cuidados. Por ahí empezando, y luego pues a mí me gustaría hablar del tema de la movilidad, porque las personas que realizamos esos cuidados, pues una de las cuestiones que siempre vemos es cómo la gente construye casas, construye residencias fuera de lo que es tu barrio donde tú vives. Entonces, cuando tienes que cuidar, ahí tienes todo un montón de problemas de movilidad. Y en esos ahí empezamos con el transporte. ¿Sabe? ¿Qué tipo de transporte hacen cuando hacen esas urbanizaciones que muchas veces las construyen y no se enteran de que, o a lo mejor se enteran de que somos otras personas las que vamos a limpiar o que vamos a cuidar en esos entornos? Ya de primero, cuando construyen, ya no piensan o sí que piensan en que somos unas determinadas personas las que vamos a cuidar ahí. No piensan en que las personas que vamos a cuidar envejecemos, se acaban los recursos que hay, tenemos que lidiar con un montón de productos que hacen efecto también en esta cuestión del urbanismo y de la ecología. Y a mí me ha gustado mucho la experiencia que ustedes han tenido de hacer ese proyecto y también recogiendo la mirada de las personas que podemos aportar, que es una de las cosas que no se da o que apenas se está comenzando a dar cuando se comienza a construir. Esas miradas de la gente, de lo que queremos. Por ejemplo, yo me voy a detener mucho en el transporte. Esas urbanizaciones que las hacen alejadísimas de los lugares donde vivimos las personas que vamos a ir allí, y vemos cómo brillan por su ausencia un transporte efectivo, eficaz, ecológico, que tú puedas, que sea barato, porque claro, cuando hacen todo esto, te plantan a lo mejor un autobús que luego tienes que esperar 1 hora, con lo cual ya tienes que salir de tu casa con más tiempo para poder coger ese autobús. Luego, en la parada del autobús, siempre es muy curioso cómo se hacen las marquesinas, que bueno, pues ahora están haciendo transparente porque era como de una manera de seguridad. Pero claro, luego tú esperas ahí un autobús 20 minutos en pleno verano, hay un calor infernal, tú no encuentras dónde sentarte porque los bancos que están hechos en invierno no te puedes sentar porque te mueres de frío y en verano no te puedes sentar porque están ardiendo. O sea, como esa lógica es que siempre construyen pensando en determinadas personas o no pensando en quién lo vamos a usar. Entonces, siempre es muy curioso. Luego ya, siempre en las paradas de trenes y de autobús, siempre quedan muy alejadas de las urbanizaciones o de los lugares donde tú vas a trabajar. Pero sí que lo primero que te ponen es un centro comercial. Y eso tiene su lógica. O sea, esperas 20 minutos o 1 hora que llegue el tren o que venga el autobús, estás aburridísima allí y claro, te metes al centro comercial, primero porque ahí puedes recibir el aire acondicionado y puedes permanecer un momento, pero también los capitalistas lo hacen también para que tú te metas a comprar a lo que llegue el tren o el autobús. Entonces, vemos cómo siempre funciona el que no piensan en las personas. O sea, todo
toda esta urbanización y todo esto que hacen nunca están pensadas para las personas. Están pensadas para que tú consumas, o a lo mejor estarán pensando en robots o en quiénes lo van a hacer. Porque a mí me parece también muy importante el espacio público para nosotras las trabajadoras de hogar y las cuidadoras, que permanecemos muchísimas horas cuidando en unas casas y dejando de cuidar a los nuestros, y luego cuando tú sales de ahí, que estás realizando los cuidados en un entorno privado y encerrado, luego cuando sales de ahí, ¿qué te brinda la ciudad y el urbanismo? Un trayecto inseguro, no hay árboles, no, están oscuros, no hay la manera de tú tener un parque o alguna plaza donde tú te puedas detener un ratito si te encuentras con una amiga para conversar. Esas cosas no se dan porque están pensadas en que como vamos corriendo para arriba y para abajo a cuidar, y luego la perspectiva de los cuidados es cómo siempre está pensado el urbanismo para que tú cuides dentro de las casas, que no puedas tampoco cuidar desde fuera, porque si el cuidado es también tú llevar a una persona mayor a caminar un poco, a estar en una plaza bonita, donde pueda tener esa fuente de agua y tú puedas, en vez de irte a comprar una botella de agua, puedas coger tu botella y llenarla de la fuente que está. Entonces, todo esto que construimos también está con una perspectiva de género, porque ¿quiénes cuidamos? Somos las mujeres las que cuidamos. Y luego siempre estamos cuidando dentro de las casas. Y luego el entorno que se nos da, porque es tan complicado cuando tú sales después de 8 horas, 9 horas, 12 horas de trabajar, luego vas hacia buscar el transporte público, luego, ¿qué te encuentras? Es una cuestión que tú sales tan cansada, tan entumecida de estar metida dentro de un hogar, que luego lo que quisiéramos tener es ese urbanismo agradable, que luego sea mejorable también para nuestra salud mental. Porque esa media hora que te lleva de tú caminar o a lo mejor no tener que coger el transporte público o un transporte público que tú dures 10 minutos solamente o 20, eso también te ayuda también a tu autocuidado y al cuidado de la salud mental. Entonces, por eso nosotras creemos que el tema de la movilidad es importantísimo. Por eso, ¿qué vemos de un transporte público? Precario, caro, que tienes que durar muchísimo tiempo para poderte trasladar a esos lugares, porque las construcciones se están haciendo así. Los barrios se están deshaciendo. O sea, toda la construcción o lo que se está haciendo, el urbanismo que se está haciendo en los barrios populares donde habitamos las personas, no es ahí donde trabajamos. La mayoría no trabajamos en esos lugares. Tenemos que trasladarnos a otros lugares. Y luego todo lo que está pasando con la gentrificación. O sea, cada vez más nos están expulsando a las vecinas y a los vecinos de los barrios que nosotras durante mucho tiempo nos ha costado hacer red. Y luego todo eso se va al garete cuando tú tienes que ir a trabajar a distancias, porque ya no vas a tener tiempo de conversar con tu vecina o de quedarte a tomar un café o un té o tomar una botella de agua con tu vecina, porque vas a dedicar todo tu tiempo a la movilidad, a trasladarte, a traslado poco agradable, a unos traslados donde no funciona lo público, porque además lo público que te hacen, lo hacen para determinadas personas que no importamos, y que dice, bueno, vale, pues ella tiene que ir a su trabajo, ya se la verá ella qué hacer
con ese transporte o esa movilidad, porque a lo mejor a mí me gustaría ir a trabajar en un lugar que yo dedique 10 minutos y me pueda ir andando. Si tengo esas facilidades. Entonces, creo que la movilidad, con la perspectiva de los cuidados que hacemos, hay mucho también que tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir trabajando porque si tenemos un medio de transporte o unas facilidades de entornos urbanos que nos faciliten encontrarnos con la una y con la otra y escucharnos, eso también forma parte de los cuidados y de los autocuidados que podemos tener. Entonces, yo ahí lo dejaría porque sí que me gustaría mucho, porque en las otras no hemos tenido como esa oportunidad de poder dialogar, porque lo decía en una de estas esta mañana. Creo que todo esto lo tenemos que construir entre todas y entre todes. O sea, no podemos desde una sola mirada intentar transformar y construir lo que nos falta. Tenemos que tener todas las miradas, desde el otro lado, desde este lado, de quienes usamos el transporte, quienes usamos, quienes queremos unos cuidados, qué cuidados queremos. Entonces, todo eso lo tenemos que construir y eso viene muy bien en estos debates que podamos hablar todas y todes. Gracias. Gracias, Rafael. Muchas gracias, Rafaela. La verdad es que, bueno, yo creo que además, has tocado una serie de temas que yo creo que son centrales, ¿no? Se me ocurren, de hecho, un montón de cuestiones que plantear, pero al menos hay 3 reflexiones que haría y un poco por abrir un poco el debate con ustedes y lo ampliamos al resto de compañeras y compañeros que nos acompañan cuando quieran. Empezando un poco por aquí, por el final, ¿no? por las reflexiones que nos compartía Rafaela, a mí me parece que hay un tema esencial, ¿no? Que yo creo que es el tema de, digamos, recuperar la importancia de la percepción del espacio, ¿no? O sea, el espacio, desde luego, no es algo que se construye sobre plano, y que se construye, me da igual si es en un tablero o en una pantalla de ordenador, o sea, alejado del lugar, ¿no? Sino que es algo, digamos, donde la percepción es fundamental. Y no solamente porque te transmite una determinada información con la que no cuentas, sino porque yo creo que tenemos que aprender, tenemos que ser capaces de, digamos, de continuar su construcción contando con las personas que los usan. No solamente se trata de recibir su información, ¿no? Que en ese sentido me parece que digamos, los temas con respecto a las percepciones que contaba ahora Rafaela, pues me parecen esenciales, ¿no? En ese sentido, un poco mezclando un poco algunos de los temas que ella planteaba con la primera cuestión que me vino cuando Matilde nos contaba el tema de la ordenación de Playa de Mogán, comparto una cosa que, bueno, yo creo que igual más de alguno más igual ha pensado, ¿no? Bueno, somos unas islas turísticas, además de, digamos, de preocuparnos en este momento de la transformación de nuestras ciudades. Otro de los temas que nos importa está siendo el de la transformación de las áreas turísticas, ¿no? Y una de las cosas que se pregunta en este momento el urbanismo en su revisión de tantos temas es, bueno, efectivamente, cuando nos acercamos a áreas turísticas, digamos, intentamos integrar la perspectiva de género y, por tanto, revisar la ordenación de esos lugares para el mejor vivir de todas las personas, las que viven y las que nos visitan, y las que trabajan en esos lugares que nos visitan. Te lo digo en el sentido de que no sé cuál es el caso de Mogán, pero muchas de las veces en esta reflexión yo creo que es esencial incluir en la participación pública, contar con las personas que vienen a trabajar
cómo llegan, dónde viven, qué necesitan, cuál es la relación entre el lugar al que llegan a trabajar y de dónde vienen y cómo lo hacen, su conciliación familiar, cómo se plantea. O sea, cuánto eso está tenido en cuenta en la revisión del plan. Yo sería un tema que te plantearía, y después una cosita de Elena y abrimos un poco el tema. Si no te importa. Nosotros lo hemos tenido en cuenta en la medida en que las encuestas que se han hecho son para residentes, visitantes y también personas trabajadoras en Playa de Mogán. Qué bueno. ¿Vale? Ha estado abierto a los 3 ámbitos y además han tenido, encuestas diferenciadas. Claro. Vale. La participación, la participación en los talleres y todo eso ha estado abierto a todo el público, y alguna persona ha venido que trabajaba en Playa de Mogán, pero no con tanta no en tanta cantidad como personas residentes, ¿vale? O personas que han pasado su infancia, etcétera, pero sí que se han tenido en cuenta. Luego ya la participación, tú no puedes obligar a que la gente acuda a los talleres. Le hemos dado difusión, se ha dado difusión en radio, en la televisión, se han puesto carteles con tiempo suficiente y pues al final ha acudido el que ha podido acudir. El que ha podido. No, y una reflexión, bueno, dentro de las muchas que se me planteaban, Elena, hay una frase que dijiste y yo dije, bueno, sobre eso podríamos hablar más, que decías, no, realmente en la ley está, o sea, se trata un poco de aplicar lo que tenemos, ¿no? Estoy de acuerdo contigo y no estoy de acuerdo contigo, por eso te planteo la cuestión. O sea, estoy de acuerdo contigo porque efectivamente nuestra legislación urbanística es relativamente reciente y bueno, muy escasamente, sí, es verdad que hay un par de artículos que he leído en conciencia, podrías apoyarte en ellos para desarrollar urbanismo ecofeminista en todas sus dimensiones, sin ninguna duda, ¿no? Pero es verdad que está dicho de una forma tan parca, está tan poco desarrollado, que también se puede malinterpretar y eso da lugar a que en un momento determinado, como dices, pues a lo mejor los informes de género se estén produciendo como algo ya un poco enlatado, o que en un momento determinado digas, bueno, pues incluyo dentro del diagnóstico ambiental no sé qué, una parte de participación tal, y ya caminé, ¿no? Pero vamos, en temas como el que estamos hablando aquí hoy, temas como el de la movilidad, antes Rafaela nos estaba contando lo que ocurre cuando, digamos, con el transporte público. Queremos que el transporte público se convierta en central. Y sin embargo, no contamos con estadísticas suficientemente desagregadas en todos sus aspectos para saber cómo ordenar ese transporte público. Es verdad que la ley de igualdad lo dice, que debe haber estadísticas desagregadas, pero es que eso que es la B con la A todavía no lo tenemos. Luego, te digo porque, por ejemplo, desde el Gobierno de Canarias hemos estado trabajando en unas normas técnicas para desarrollar la igualdad dentro del planeamiento y ahí están, vamos a ver si inician en algún momento, aunque sea su debate, pero fue complejo traducir a instrumentación esos poquitos párrafos que la ley nos dice, ¿no? Luego, es verdad que la ley está, pero yo creo que, bueno, que o con ejemplos o con casos o sea, hay que avanzar como con lo que tengamos, pero... Es interesante apuntar en varias líneas. Una, en la normativa canaria está supeditada al estudio ambiental, o sea, ya sí, está arreglada, pero está devaluada con respecto a lo que es un informe sostenible de cualquier diseño, de cualquier instrumento urbanístico. Clarísimo. Ya hay un punto a hacer una revisión.
está legislado, de hecho el urbanismo en este país es ley. Sí, sí. Entonces, ahí hay un punto a nuestro favor, por decirlo de alguna manera. Luego, todas las que llevamos mucho tiempo trabajando sabemos que la normativa tiene agua por todas partes. O sea, puedes coger cualquier tipo de ordenanza normativa, cualquier nivel, y hay párrafos indescifrables, literalmente, donde no sabes ni siquiera calcular una altura máxima con respeto porque no está ni siquiera bien redactado. Bueno, yo entiendo que todo eso es revisión y creo que has apuntado un punto muy importante y es, todo esto es práctica. Experiencia y ejemplos. Tenemos ya bastantes avanzados, Extremadura, País Vasco, en Península se han movido mucho, pero aquí también se están moviendo. Lo que ha hecho Gesplan es un paso adelante. Las iniciativas que está teniendo el Ayuntamiento de La Laguna, nosotras hemos desarrollado una guía de implementación, una guía metodológica de aplicación de la perspectiva de género en los informes para que ellas se sientan solventes para poder informar de forma autónoma y no dependan de un organismo externo que tenga que estar, ¿no? Porque falta experiencia, pero que falta experiencia no deslegitima una norma que ya existe, una ley que ya existe. Otra cosa es cómo la queramos leer. Por eso yo he dicho que es la aplicación consciente y con conocimiento de lo que es la perspectiva de ecofeminismo, ecogénero, como quieras llamarlo. Porque es importante que está ahí detrás la formación y de la formación podemos hablar directamente de qué se está hablando en las facultades hoy por hoy. Seguimos haciendo caso omiso a lo que es la base fundamental del conocimiento, que es la participación, una participación real donde entre otras cosas se tenga en cuenta la perspectiva de género, porque no todas participamos en igualdad de condiciones. Puedes llegar a un barrio, ¿no? Antes comentaba uno de los compañeros, no sé, ya no recuerdo en qué mesas, no sé si fue justamente en el PMM que estaban haciendo, el barrio tiene su idiosincrasia y este núcleo es súper usual, es una pertenencia muy importante, por supuesto, hay que ponerlo en valor. Pero también hay que ver qué se desarrolla ahí. Nosotras en algunos barrios de La Laguna encontramos que las señoras no tenían dónde reunirse, porque en la plaza no había ni un árbol, y los señores se reunían en el bar. Sí. Aquí hay una interpretación relativa de lo que son los espacios que le estamos usando, entonces hay que tener conocimiento que falta, y eso es experiencia, para poder mirar un pasito más allá. Pues es verdad que los juegos biodinámicos se están poniendo para incentivar que la juventud no esté en los bares. Bueno, en los bares, primero no es una única línea, o sea, ni siquiera el urbanismo va a salvar la situación completa, ¿no? ni la arquitectura, ni nada de forma independiente. Pero también es verdad que hay que pararse a mirar quiénes utilizan esos espacios. ¿Qué perfil está usando los juegos biodinámicos? Mujeres, hombres, ¿qué edad? Jóvenes, adultos. Pues, los parques. Antes comentaba en una de las mesas anteriores, se están proponiendo los parques bosques. Bueno, hay una lectura también de qué es seguridad, qué es juego, qué es aprendizaje. Hoy por hoy los parques son tan regulares que es que si te rompes una pierna es porque realmente has querido rompértela. El juego libre que hacían antes en los barrios, en los pueblos, en las mismas calles, James Jacobs lo hablaba, uno de los aprendizajes fundamentales que tenían las infancias en Nueva York, en una ciudad potencialmente peligrosa desde que sacas el pie de la puerta, es el uso y disfrute de tu calle. A jugar en esas dinámicas, en esos fluidos que se generan a lo largo del día, donde tu vecina te conoce y te has caído o hay una persona que te está violentando e interviene, ¿no? Todas esas dinámicas son aplicación de conceptos básicos, ¿no? De recuperar nuestros entornos y hacerlos nuestros. Entonces, bueno, que se normative, ¿no? Porque antes comentaban, no, pero ¿y esto cómo que se normative? Sí. Pero hay que aprender a usarlo. Siempre hay que aprender a usarlo todo. De las reflexiones que hacías antes, de la primera que comentaste sobre aprender a interpretar la percepción del espacio, hay una parte muy importante que se relaciona también con comentarios anteriores,
que de la escucha activa y de la participación de un entorno en cualquier tipo de situación, de diseño, de desarrollo, de instrumento, etcétera, de toda esa participación se saca la sensación de pertenencia. Sí. Eso es fundamental porque hace que nos convirtamos en ciudadanas participantes, que nos conozcamos, salimos a la calle y nos encontramos y se convierten en espacios propios. Sí, seguro. Me parece fundamental. Sin duda. Ella, ¿no? Que Rafael ha comentado muchísimo los problemas de la dispersión. Bueno, la dispersión de los barrios generan ingentes problemas, bárbaros, porque tienes una inversión en infraestructura tremenda. Tienes el tema de los tiempos, porque es lo que comentas, son barrios que se quedan vacíos hasta que de repente tienen dependientes. Hay que cuidar a esos bebés porque los adultos se van a trabajar, hay que cuidar a esos ancianos porque los adultos tienen que producir. Todas esas dinámicas se basan en el tiempo de las cuidadoras y de los cuidadores. Eso es fundamental, tiene que estar perfectamente estudiado cómo pueden llegar, cómo pueden salir. La nocturnidad, eso no se habla casi nunca en los despachos. Cuando un centro comercial se queda vacío, pues un número de personas lo vuelve a habitar a altas horas de la noche y tiene que llegar hasta allí, producir su trabajo, ¿no? Realizar todo su trabajo y volver a su domicilio en horas muy, muy conflictivas porque son espacios que se quedan totalmente vacíos y no hay itinerancia de guaguas, ¿no? Todos esos conocimientos forman parte ¿no? al final de una participación real, porque cuando hacemos una participación que siempre pasa y que es un dolor, porque la hacemos con prisa, con poco presupuesto, con pocos tiempos y sin la durabilidad que tiene que tener una participación para que cualquier implantación, cualquier diseño realmente esté fluyendo a lo largo del tiempo y evolucionando, acabas teniendo ideas parciales, ¿no? Entonces, la participación con perspectiva de género implica esto, invitar a las personas que trabajan en la nocturnidad. ¿Y qué les pasa a esas personas? O personas que tienen que desplazarse o que no tienen el espacio para decir que las guaguas no son democráticas, que no puedes ir en la guagua a trabajar cuando te estás dejando 80 euros al mes, ¿no? Entonces, todas esas escuchas activas están haciendo evolucionar y yo creo que poco a poco aprendemos. TITSA está haciendo un estudio tremendo sobre participados, pero es totalmente sesgado y totalmente, no tiene ningún tipo de inclusión y bueno, las lecturas que se sacan son bastante, de movilidad productiva, por ejemplo. Entonces ya con eso sabes que se han dejado mucho atrás, ¿no? No sé si hay alguna persona que a lo mejor quiere aportar algo, preguntar algo, comentar alguna cuestión. Yo dar las gracias porque me han parecido las tres presentaciones de distintas perspectivas, pero la tuya me ha parecido que complementa al resto. Sí. Nada, lo decía que me ha gustado mucho y que la presentación como que... ¿Escucha ahora? Sí. Bueno, nada, que decía que me han parecido muy interesantes. Yo, lógicamente, he trabajado con Mati en el PMM, en el proceso participativo, pero que creo que todas las miradas son súper importantes, la que tú estabas apartando, lógicamente la tuya también, pero desde todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tiene algo que decir. Y a mí, que yo vengo me he incorporado recientemente al mundo del urbanismo, me parece fundamental que se estén haciendo trabajos como el que se está haciendo, por ejemplo, el que está haciendo Mati, de incorporar distintas miradas para que todas las miradas tengan su reflejo en la realidad. Y lo que tú estabas comentando de que los procesos participativos son al final acciones participativas en muchos casos, ¿no? Porque no se les da el tiempo necesario para ponerlos en marcha, para que la gente se sienta concernida con lo que se le está interpelando, pero bueno, que nada, simplemente dar las gracias a ustedes por montar esto. Gracias. No, muchas gracias. Bueno, no, hay un aspecto que quería comentar. Que cerramos. Sí. Que tenemos. Venga, 2 minutos y cierra ella, venga. Sí. Yo es para dejar ahí en el aire lo del tema de las normativas que han salido, que ya vemos cómo se intenta cambiar
también forman parte de esos espacios, con las normativas, por ejemplo, de los ascensores, de las viviendas que no tienen ascensores, pero cómo esas normativas limitan a... Ya sabemos todas las peleas que hay y en la pasta que te tienes que gastar para tú hacer asequible a esas viviendas lo de los ascensores. Ya sabemos todo eso, por eso digo lo de la normativa. Luego la normativa de los espacios, las casas bajas, los edificios que le ponen esa parte de abajo que es como colectiva para la comunidad y que siempre son para que se hagan alguna actividad comercial, ¿no? Ahora vemos cómo se ha cambiado una normativa y eso lo están convirtiendo en vivienda. Pero, ¿quiénes están comprando esas partes de allí, de esos edificios? Porque ahí también eso es una mirada que tenemos que poner. La están comprando los buitres que están haciéndose dueños y las inmobiliarias de esas viviendas y luego las están haciendo de una manera para que vivan o vivamos personas de paso. Y eso es, ahí tenemos también que poner la mirada, porque ya los estamos viendo en los distintos barrios, cómo se están transformando esa parte de ahí, pero ¿quiénes la están comprando? Ahí también tenemos que poner la mirada. Muchas gracias, Rafaela. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, por tratar este tema tan complejo en el que esperemos que a corto plazo vayamos viendo importantes transformaciones en nuestras ciudades. Y muchas gracias a Foco por el bonito enfoque de estos días. Bueno, seguimos charlando por aquí. Gracias.